Qué alegría hay en nuestro corazón, qué alegría y qué felicidad con esa visita tan hermosa que Dios nos ha permitido disfrutar el día de hoy o que vamos a disfrutar el día de hoy. Un saludo para ustedes, los que están aquí, los que están en el pasillo y en el otro salón. Con gran alegría yo los voy a invitar para que oremos, para que Dios nos respalde, para que Dios se manifieste, para que Dios tenga, que hoy seamos olor grato delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar todos delante de nuestro Dios y vamos a ofrecer este culto. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, tú eres grande, tú eres perfecto y maravilloso, Señor. Qué alegría, mi Señor, vivir estos momentos, mi Señor. Nuestro corazón rebosa de gran alegría, de gran felicidad, Señor. Hoy seremos, mi Señor, de los cielos enseñados por el Espíritu de Dios, mi Señor. Donde cada día, mi Señor, tú nos enseñas tus secretos, tus mandamientos, tus ordenanzas. Porque esta tu iglesia, Señor, cada día busca esa perfección. Cada día queremos ser añadidos a tu iglesia. Queremos ser esposa tuya, mi Señor. Yo te imploro, Señor, este culto es para ti, por ti. Que seas tú bendiciendo, que seas tú glorificándote. Que sintamos, mi Señor, la presencia tuya en nuestra alma. Padre de gloria, Dios omnipotente, bendice, Señor, grandemente tu iglesia alrededor del mundo. Y bendícenos, Señor del cielo, sea tu voluntad. En este momento, todo esto, Padre bueno, te lo expresamos, te lo agradecemos por medio del único fiel y verdadero, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Para mí es un privilegio presentar a nuestra hermana María Luisa, nuestra amada hermana María Luisa, en la cual nos viene a enseñar. Hermanos, yo los invito a que la recibamos con un fuerte aplauso. Hermana, bienvenida a Tampa. Muy buenas noches, tardes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga aquí, los hermanos que se congregan en Tampa y también las visitas. Y también me da mucha alegría y mucha satisfacción estar aquí en la iglesia de Tampa. Yo siempre vivo recordándolos todo el tiempo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Y también saludo con mucho cariño a los hermanos que están allá en el otro salón, los que me están viendo ahora aquí a través de la pantalla. También un saludo para ustedes, queridos hermanos y hermanas. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y como hoy voy a dar bastante tiempo para las preguntas de los hermanos, entonces voy a leer un salmo muy corto para darle oportunidad a los hermanos con sus preguntas. Leamos el salmo número 1. Y así los hermanos, yo sé que están ustedes todos preparados con sus preguntas, que todo es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Sucede, hermanos, que a veces me preguntan, hay preguntas que son como algo de la historia, ¿no? De la Biblia, algo histórico. En eso de la historia les cuento que a mí sí, yo no me profundizo en ello, ¿no? Yo no profundizo tanto en la parte histórica, sino más bien en la parte doctrinal. Pero históricamente, porque bueno, uno se confunde con los tiempos, no soy bien para estar mirando fechas y los nombres y con esos apellidos un poco complicados. Yo no le doy tanta importancia a la parte histórica. Cuando alguien me pregunta algo histórico, le digo, más bien investiga y me cuenta. ¿Qué pasó con ese rey? ¿Qué pasó? ¿Y era rey cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, entonces yo me enfoco en la parte de la doctrina. Así que si yo llego de pronto a cometer algún error de historia, ¿no? Pásenme por alto, por favor, porque vamos a la doctrina, a lo que verdaderamente vale la pena. Aprender cómo Dios maneja al ser humano, cómo Dios se comporta con él y cómo Dios habla, promete, cumple y qué Dios quiere de nosotros los seres humanos o de sus creyentes. Que le obedezcamos y que le amemos y que sigamos adelante. Y que no nos detengamos tanto en los tiempos, las eras, las épocas. Porque el Señor Jesús, a él también en ese tiempo, le hacían preguntas y el Señor decía que para qué se ponían a estar contando el tiempo, la edad, las cosas, que por qué, que sigan adelante, no miraban las genealogías.
y empezaban a preguntarle al Señor, pero la genealogía dice que esto y lo otro, que el Mesías viene de tal familia y entonces aquí dice que vino de un fulano y entonces ¿dónde está el sutano? Y el Señor decía, ustedes no ocupen su tiempo en las genealogías. ¿De dónde va a venir el Mesías? Crean que el Mesías está aquí con ustedes. Eso deben creer y seguir adelante. Por lo demás, no. Y el Señor también pues les decía que no se preocuparan por estos detalles que a la hora de la verdad pues no tienen tanta importancia. Entonces, hermanos, vamos a estar leyendo en el Salmo 1 y luego ya ustedes se preparan para sus preguntas y lo mismo los hermanos que están en el otro lugar, en el otro salón, también para que se preparen para hacer sus preguntas. Y dice así, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál será este varón? Seguramente este varón tiene un nombre. Nosotros decimos, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero también se está refiriendo a un hijo de Dios, a un creyente. Y en el verso 2, se habla del Señor Jesucristo, como Él dijo, tienen que imitarme, tienen que seguir mis pasos, lo que yo hago, ustedes también lo harán, y mayores cosas que estas harán ustedes, los seguidores. Por eso, cuando nosotros leemos el Salmo, cuando se refiere al Señor Jesucristo, también se refiere al Hijo de Dios, al creyente. En el verso 2 dice que este hombre dice que nunca se sentó en silla de escarnecedores para juzgar o para hacerle mal a nadie o para ser testigo falso, que nunca estuvo compartiendo con los pecadores en sus mismos pecados, que tampoco estuvo con los malos tramando cosas malas contra otro ser humano, sino que, en el 2, sino que en la ley de Dios está su delicia. Él lo hizo, Él lo cumplió el Señor Jesús y nos invita a que nosotros también hagamos lo mismo. Deleitarnos en la ley de nuestro Dios. Y dice, y en su ley medita día y noche y quiere que nosotros también lo hagamos. El Señor Jesucristo lo hizo, sus seguidores también tienen que hacerlo. 3. Cuando la persona cumple estos dos versos, el número 1 y el 2, entonces es comparado, en el verso 3, comparado como un árbol. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y un árbol plantado junto a corrientes de aguas dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae porque no se seca y todo lo que hace prosperará. Entonces dice que así será ese varón o ese ser humano cuando se presenta ante Dios sin mancha, una persona pura y limpia de corazón. El Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo y dice que todos sus seguidores también podrían hacer lo mismo, iban a hacer lo mismo. El 4 dice, sin embargo, con los malos no es así. Los malos no pueden ser comparados con un árbol que da frutos, que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo el año va a permanecer verde. Los malos no, porque los malos son los que están pecando constantemente, desobedeciendo a Dios, llevándole la contraria a Dios, ofendiéndolo siempre. Dice, los malos son como ese tamo o la paja que arrebata el viento, que son todo lo seco que queda después de hacerle un proceso al grano, cualquier grano. Quitarle esa cascarilla o esa paja o ese tamo, dice que el viento se lo lleva
y que así es comparado el malo, el que vive en el pecado porque no quiere creer en Dios, ni amar a Dios, ni agradarlo. Entonces se complace en sus malas acciones. El verso 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, que son los mismos malos, no se van a levantar en la congregación de los justos. En Apocalipsis habla que un día después que ha pasado todo lo que Dios tiene destinado para el mundo, dice que un día el Señor va a llamar a cuentas a la gente y llamará a cuentas también a los creyentes, y todos comparecerán ante el Señor. Dice que Él es como un tribunal y allí estará el juez, que es nuestro Dios. Entonces la iglesia, los creyentes, el justo, los que hicieron la voluntad del Señor estarán allí orgullosos, firmes, alegres, cuando el Señor dictamine y juzgue a cada uno, y a sus hijos entonces les dé la corona de vida, les dé la vida eterna, los premie. Entonces dice que esta gente que hizo lo malo, que no quiso creer en el Evangelio, no quiso creer en Dios, someterse a Él, dice que ellos no se van a levantar con esa congregación, con esos creyentes o con esos hijos de Dios que recibirán un premio, que ellos no serán apartados. Dice que esto sucederá, dice, porque Jehová, en el verso 6, conoce el camino de los justos, pero la senda de los pecadores, de los que hacen maldad, dice que eso perecerán. Es muy triste, pero esto nos sirve a nosotros de lección, de ejemplo, para que seamos sabios y entendidos, seamos inteligentes y busquemos a Dios. Dice que la inteligencia y la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, cree en Él, se le va a decir es una persona inteligente y sabia. El resto de su vida y de sus actos, Dios le prosperará y le ayudará. Entonces, para la honra y la gloria de nuestro Dios, hemos meditado en este Salmo 1, confiando y esperando que Dios nos ayudará para vivir lo justo, lo bueno, lo recto, para ser ese hombre justo. Y Dios diga, bienaventurado. Esa persona es bienaventurado, porque hizo lo recto delante del Señor. Que Dios nos tenga siempre en su presencia. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Y ahora sí, pues vamos a iniciar con las preguntas en esta tarde. Sí, muy buenas tardes, hermana, que Dios la bendiga. Y si me permite, tengo una pregunta de la Biblia. Sí, hermano. Está en Lucas capítulo 1. En Lucas 1, sí. Versículos 5 al 7 y del 11 al 16. En San Lucas 1, del verso 5 al 17. No. Sí, del 5 al 16, hermana. Sí, del 5 al 16. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Puedo leer? Sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Sigo con el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entonces, mi pregunta, hermana, específicamente es en el versículo 6 y en el versículo 15, donde dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque en el 15, porque será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces mi pregunta es, hermana, un matrimonio de hermanos de la iglesia, si lo siguen al Señor con su corazón, si son justos e irreprensibles, y si siguen al Señor nuestro Dios con todo su corazón, si también sus hijos, especialmente su descendencia, vendrán con más poder de Dios o más llenos del Espíritu Santo, como las bendiciones de Dios, teniendo en cuenta que se ha enseñado en sus pasados estudios bíblicos, y como lo decía el hermano ahorita mismo de Inglaterra, hermano Mauricio, que hay muchas maldiciones generacionales, pero no quiero enfocarme en las maldiciones, me quiero enfocar en las bendiciones generacionales. Si esta nueva generación será bendecida por Dios, siendo que ese matrimonio busca al Señor con todo su corazón, y si le enseña a su generación a buscar de Dios. Si sucede eso en alguna pareja que realmente sea irreprensible delante de Dios, eso ya es el Señor quien determina cuál es el trato que le va a dar a la gente. Nosotros no podemos decir que sí, que va a ser igual aquí, porque esto que sucedió aquí con el nacimiento de Juan era dentro del plan que el Señor traía, el plan de salvación. Y ya el Señor traía a estos corazones preparados de antemano para que ellos se ganaran esa bendición o tuvieran ese privilegio de ser los padres del profeta Juan, quien sería el último profeta del Antiguo Testamento, o el último profeta que estaría profetizando acerca del Mesías, del Salvador. Pues Dios escogió a esta familia, y hoy en el Evangelio del Señor, Dios nos enseña que todos nosotros debemos andar en santidad y en rectitud, porque el Señor va a formar su iglesia, y su iglesia dice que es compuesta o conformada por hombres y mujeres que viven la vida recta y santa que solamente Dios conoce quiénes son, y ellos son los que conforman la iglesia o el cuerpo de Cristo Jesús. No vamos hoy a esperar que haya alguna pareja extraordinaria aquí similar como le aconteció a los padres de Juan el Bautista, porque Dios demanda es a todos, es lo que Él pide de toda la gente, de todos que se esfuercen, porque todos tienen que vivir la vida santa, perfecta, delante del Señor. Si hay alguna pareja que los dos, pues Dios les ayuda, viven en santidad, pues hermoso, una bendición muy grande dada por Dios. Pero no significa que por ser ellos así, sus hijos también van a tener, ¿no?, esa grande bendición, ¿no? Porque eso es, en el Evangelio, es cada persona que tiene que rendirle cuentas a Dios, y cada persona toma una decisión en su vida de seguir o no seguir, de ser perfecto o no, de obedecer o no a Dios, creer en Él o no. Y nosotros por eso no vamos a esperar que sucedan estas reglas como lo que sucedió aquí, porque esto era un llamamiento de Juan y no iba a nacer más Juanes, sino era uno solo, y Dios por eso preparó a esta pareja. Pero nosotros, repito, nosotros hoy en el Evangelio no es solamente la pareja, sino que toda la familia
Dios deseará o desea Dios que todos sigan el camino del Señor y le amen. Y cada uno de nosotros luchamos porque lo de hoy es individual. Cada hombre y cada mujer lucha por su vida espiritual, por la vida eterna. Y cada uno se preocupa por dar ejemplo y buen testimonio ante su hogar, su familia, su pareja, hijos o hijas, como lo que sea. Esa es la lucha. Entonces hoy, ya en el Evangelio, las cosas ya son diferentes, ya muy distinto de lo que aconteció aquí con los padres de Juan el Bautista. El Señor ya los traía a ellos, había hecho ese llamamiento, como también cuando escogió a María para que de ella naciera el Mesías, también otro privilegio, plan del Señor. No era porque ella hubiese sido tampoco de pronto la perfección o su familia, sino que ella halló gracia ante Dios y por eso Dios la escogió a ella, para que el Señor, como dice que Él se volvió carne, para andar con la gente, entonces Él tenía que hacer las cosas de lo que Él mismo había creado, que era que había que nacer de una mujer. Eso fue lo que aconteció. Así es lo que Dios hace y cada vez nosotros cuando leemos la Biblia, entonces vamos entendiendo, vamos comprendiendo que nosotros nos ubicamos en cada lugar que nos conviene y nos pertenece ubicarnos aquí en nuestra vida espiritual y en donde estamos para seguir adelante y amar a nuestro Dios, glorificarlo y orar y así tener como esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría en todos los aspectos y podernos dirigir ante nuestro Dios y que el Señor se sienta orgulloso de nosotros, de cómo entendemos sus caminos, su palabra, que no vamos a tergiversar, que no vamos a torcer, que no vamos a dar interpretaciones a nuestra manera, a nuestro capricho, sino que todo es de acuerdo a la voluntad de Él. Eso es nuestra vida. Así que seguimos adelante. Otra pregunta. En el otro salón, una pregunta. Buenos días, hermana. Es de gran felicidad para mí tener el privilegio de poder dirigirme a nuestra Reina amada. En 1 Corintios 14, voy a leer el versículo 1 y el 3. 1 Corintios 14, sí. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres, pero para edificación, exhortación y consolación. Hermana María Luisa, sabemos que no se recomienda recibir profecía todo el tiempo, pero ¿qué pasa cuando nunca escuchamos profecía? Cuando pasan los años y no recibimos esa edificación, esa exhortación y esa consolación, ya que a través de la profecía el Señor nos corrige, nos enseña y también despierta conciencia en nosotros. Hermana, si yo sé que me falta crecer espiritualmente y humanamente para agradar al Señor, ¿qué daño nos estamos haciendo al nunca recibir profecía por temor a lo que Dios nos pueda decir? Si podríamos confundir el pensar que ya somos muy sabios y que no necesitamos profecía, sabiendo que todavía no hemos alcanzado aquellos requisitos para servirle al Señor. Gracias, hermana, por su respuesta. Bueno, hermana, pero aquí le entiendo que hay personas que no quieren recibir profecía porque no quieren. También dice que les prohíben, que para qué recibir tanta profecía. Hay esos dos puntos. Cuando se les dice a algunas personas que no pedían tanta profecía, seguramente es porque han visto en la congregación que la persona constantemente o todos los días está recibiendo la profecía. No es malo, eso no es malo. Yo me acuerdo que cuando inició la iglesia, cuando nosotros iniciamos, eso era todos los días profecía, todos los días profecía. Bueno, era a mí la que me tocaba profetizar. Yo no tenía quien me profetizara. Entonces yo era profetiza y profetiza todos los días, pero cuando ya hubo alguien que empezaron los primeros a recibir el don, entonces yo también aprovechaba, profetíceme.
Es tan delicioso recibir profecía. Bueno, pero profecía que sea verdaderamente el Espíritu Santo hablando, ¿no? Yo he dicho que la profecía perfecta es... ¿Cuál es la profecía perfecta? Cuando es el Espíritu Santo el que habla. Esa es la profecía perfecta. No es la cantidad de palabras ni las cosas que se digan. La profecía perfecta es cuando el Espíritu Santo realmente está hablando, aunque sean 2 o 3 palabras. Esa es la profecía perfecta. Y eso es lo que nosotros anhelamos, deseamos, esperamos y lo que Dios quiere darnos. No es malo que usted reciba profecía constantemente. Tampoco, si usted no le gusta, porque también la hermana habla de que a alguien no le gusta que le estén dando profecía. Y ella dice, ¿acaso no le hace falta recibir profecía para que en la profecía pues sea edificado? O Dios le enseñe, o Dios le dé órdenes, o lo consuele si está en problemas, en tribulaciones. Todo es necesario. Cuando las personas son recientes, les encanta que les profeticen, así como me sucedió a mí, solo que en ese tiempo era poquita gente y había tiempo, pero cuando una iglesia es grande, hay mucha gente, es un poco más difícil recibir constantemente la profecía porque no hay tiempo para darle profecía a todos. Entonces se queda mucha gente sin recibir profecía. Si alguno de ustedes se queda mucho tiempo sin recibir profecía, hable con el pastor y le dice, hermano, es que mi tiempo, mi trabajo no me permite venir todos los días a la iglesia, o los hijos, bueno, lo que sea. Y hace 3 años, 2 años, 3 o 4 años que no recibo profecía. Si usted me puede ayudar para que alguien me dé profecía. Es eso. Se le pregunta porque hay que considerar que hay mucha gente. Y los que profetizan, pues ellos no tienen en cuenta a quién les dieron profecía y a quiénes no. Entonces nosotros tenemos que buscar, pedir, cuando sentimos que lo necesitamos. Cuando uno siente que no necesita, pues está bien. Pero yo creo que uno sí necesita a veces que el Señor nos consuele, sobre todo cuando hay enfermedades, tribulaciones, cuando hay muchos problemas, mucha angustia en la vida familiar. Entonces se necesita la consolación de Dios. Hay ventaja también en algunos hermanos y hermanas que profetizan, es que el Señor les habla por ellos mismos. A mí el Señor me habla por mí misma. Entonces, pues yo estoy recibiendo el consuelo constantemente. Quizá eso se deba a que yo no le pida a nadie que me profetice, porque yo cuando oro el Señor me habla, entonces ya es suficiente. Entonces yo les enseño también a hermanos y hermanas cuando están profetizando que cuando oren, pues que le den libertad al Espíritu Santo para que el Señor también les hable y los consuele. Pero hay que ser muy sabios y cuidadosos, porque tengamos en cuenta que nosotros tenemos un gran enemigo. Y ese enemigo puede también venir contra algunas personas que no tienen madurez espiritual, que no tienen capacidad de comprender, de entender las profecías, de examinarlas, para que vean si es Dios el que está hablando o es un espíritu engañoso. Entonces el enemigo que tenemos también manda espíritus para confundir a los hermanos y a las hermanas, a los débiles. A los débiles estoy hablando, a los inmaduros en lo espiritual, a los que todavía no alcanzan a entender, a comprender, a discernir. Entonces se dejan engañar. Y eso es muy peligroso. Si usted se siente confundido o confundida un día de estos con alguna profecía dada por usted mismo o que alguien le dio, usted es bueno que hable con el pastor o con el pastor es más indicado, y le cuenta para que él le oriente y el diablo no venga a engañar, porque recuerden que tenemos un enemigo que nos quiere engañar siempre. Pero quitando a ese enemigo de en medio, no es malo el que usted pida profecía seguido, que le profeticen,
pero si no lo hacen es porque no hay tiempo, porque hay mucha gente. Entonces, pues pida que le den profecía. Bueno, aquí la hermana leyó cuando el apóstol decía que había que procurar los dones espirituales, porque los dones espirituales son los que hacen que una iglesia crezca, que la gente venga a la iglesia. Son los dones espirituales. Las experiencias que yo viví al principio, cuando yo conocí la Biblia, cuando yo empecé a conocer lo de Dios, yo llegué a iglesia evangélica. Y de iglesia evangélica estuve como 7 años. Y eran iglesias pequeñas, 7 años, y había creyentes en alguna iglesia que lo máximo que había era 40 personas. La iglesia que mi esposo manejaba eran de 8 personas. Entonces a él lo criticaban, lo regañaban los supervisores, que él no servía, que miren la iglesia de él tan pequeña que nunca crece. Y yo veía que ellos hablaban a la gente, invitaban a los vecinos, los invitaban y vengan, y no nadie. Pero cuando el Señor, después de los 7 años, cuando el Señor comenzó a darme lo espiritual, cuando comenzó a hablarnos y a hacernos esas promesas tan hermosas que nos iba a usar porque iba a formar una iglesia muy grande y que Él estaría con nosotros, entonces yo me llené de alegría y de felicidad, aunque yo no entendía qué era la profecía, porque yo nunca había oído profecía. En la iglesia evangélica nunca se veía profecía ni nada, ni imposición de manos. Y sin embargo, cuando Dios usó a unas hermanas que eran por allá de una iglesia evangélica, pero a ellas les tocaba ir en su casa orar escondidas de los pastores, porque el pastor les prohibía, pero ellas tenían su don, y todo lo que ellas nos dijeron, vimos que era la verdad. Yo les creí que era Dios el que estaba hablando por ellas, aunque yo oía críticas con estas personas que las criticaban, que eso no era de Dios, y yo decía, yo amo a Dios, confío en Dios, creo en Dios, yo creo que Dios me habló por ellas. A mí no me interesa si ellas no son sinceras o que Dios no sea el que esté con ellas, pero yo sé que para mí Dios las usa. Era mi pensamiento, a pesar de ese tiempo, pues mi edad, que yo era una adolescente. Entonces yo confié que realmente era Dios el que me estaba hablando. Entonces, esas promesas que Dios nos hizo de usarnos y que habría mucha gente, yo pensé que mucha gente eran 100 personas. Para mí, mucha gente eran 100 personas. Pero cuando el Señor me dio los dones, me dio la profecía, y yo comencé a darle profecía a las personas, y la gente ya se quedaba y empezó la iglesia a crecer. Entonces me di cuenta, aprendí que el crecimiento en una congregación la da Dios. Que el Espíritu Santo, como se manifiesta en la congregación, es el que hace crecer la iglesia, porque luego la iglesia comenzó a crecer. Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha respaldado y nos ha sostenido y nos ha ayudado a seguir adelante y a prevalecer en medio de tanta persecución del diablo. Porque el diablo ha perseguido mucho la iglesia, nos ha perseguido mucho, pero Dios nos ha respaldado y la iglesia crece y crece. De tal manera que líderes de otras iglesias evangélicas están admirados y nos preguntan que nosotros cómo hacemos para tener gente en la congregación. Que ellos hacen programas, muchas cosas hacen para entretener, distraer a la gente, para atraerlos y tenerlos allí, y que nada les funciona, que la gente no se somete, que tienen problemas, divisiones, y que nadie los respeta, que nadie los obedece. Y ellos dicen, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Y usted cómo hace para que...? Él a veces pregunta que yo cómo hago para que 1000 y pico de predicadores me obedezcan o se sometan a mí. Eso es lo que ellos ven, lo material. Pero ¿ustedes creen que eso es así? ¿Que 1000 y pico de predicadores se van a someter a María Luisa? Eso no es así. ¿A quién se están sometiendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo.
porque es que es el Espíritu Santo el que está en todas las iglesias, en todas las congregaciones, hablándole al uno, al otro, en el corazón de cada uno, en los sueños de cada uno, en las visiones, en los pensamientos de la gente, en las revelaciones de la gente, y el Espíritu Santo el que los convence, ¿o no? Los convence. Entonces, María Luisa no tiene que hacer nada, nada. Solamente tienes que amar a Dios. María Luisa es amar a Dios y ser honesta. Es eso. Nada más. Lo demás, el Espíritu Santo a cada uno de ustedes los tiene ahí sometidos. Me acuerdo una vez que había una persona recién que empezó la iglesia del Señor. El Señor le hizo el llamamiento a una familia y les dijo, vengan para acá, quédense aquí, yo los voy a bendecir. Y él no. El hombre decía que no, porque como él era músico, tocaba guitarra y cantaba. Entonces él decía que no, porque allá en la iglesia evangélica lo pasaban a cantar con un grupo y que él quería era eso, ¿no? Cantar y que la gente lo escuchara y lo aplaudieran. Entonces él no se quería someter. Y el Señor entonces un día da una revelación y dice, a fulano de tal, yo lo voy a traer. Y el Señor, esta persona en la visión que vio cómo el Señor tomaba a ese hombre del cabello aquí de la cabeza, lo levantó y le dijo, usted no quiere y yo lo voy a traer aquí y lo pongo aquí. Era con nosotros que tenía que estar, en nuestro grupo. Y así hizo el Señor, lo trajo del cabello y lo sometió. El Señor lo sometió. Y el Señor lo mostraba la visión, decía, es que así, dice que lo trajo. Aquí es donde tiene que estar. Y a él le tocó someterse a la voluntad de Dios. Sometimiento. Nadie se va a someter a María Luisa, es al Espíritu Santo. Entonces, mucha gente, muchas personas, no, yo me voy para otro lugar, para otra iglesia. No, yo que voy a estar ahí con esa tal María Luisa que me cae mal. Así empezaban. No, esa tal María Luisa me cae mal, yo no. Yo me estoy allí en tal parte. Pues de allá el Señor los traía humilladitos, llegaban llorando a pedir perdón, a contar lo que habían pensado, lo que habían dicho, arrepentidos, el Señor los traía. Y eso, así ha sido la vida, así ha sido todos estos años, el Señor tan hermoso, trayendo su gente que Él tiene para darle la vida eterna. Y entonces, ¿quién es el que somete? El Señor. Entonces, cuando aquellos líderes y aquella gente de las iglesias evangélicas nos preguntan, ¿cómo hacemos? Dicen, no, es que es el Espíritu Santo, es el Señor, nosotros no. El Señor a todos nos tiene sometidos bajo su régimen. La gloria y la honra para nuestro Dios. Es eso. Yo me siento tan orgullosa. Yo medito. Hoy la iglesia es muy grande. Hay muchos lugares donde son 3,000 creyentes que se reúnen en cada culto, 5,000 creyentes. Me llena de orgullo en el Señor que Dios lo habló, que Dios hizo esas promesas y que yo veo esa gente allí buscando a Dios sin dificultad, sin ofrecerles nada, sin decirle a la gente, venga porque yo te voy a ofrecer tal cosa para que estés aquí. Nada. Nada se les ofrece. Y la gente, el Señor los enamora y los trae. Y yo pienso en ello y admiro la obra de Dios y le doy gracias a Dios por el cumplimiento de esas promesas de Él. Cuando Él hablaba de la iglesia tan grande, cuando Él hablaba de lugares aún de comprar templos, hablaba el Señor que se iban a comprar muchos templos. Hablaba el Señor en esa época que empezábamos y era un solo templo y poquitos. Y decía el Señor, allá hablando de Colombia, en Bogotá, decía, aquí en Bogotá habrá una iglesia en cada barrio o en cada colonia, como le dicen en otros lugares. Habrá una iglesia. Y hoy en día en Bogotá, en la pura ciudad, hay 30 iglesias. Y a los alrededores, todos esos pueblitos aledaños a Bogotá, en cada lugar está una iglesia. Podemos decir que ya hay como unas 50 iglesias en Bogotá y su alrededor ahí, que ya se está volviendo barrio de la misma ciudad.
se están convirtiendo ya parte de la ciudad por el crecimiento. Y yo oigo eso y digo lo que el Señor dijo, qué hermoso nuestro Dios. ¿Cómo cumple Dios su palabra? Cuando Dios a ustedes les promete que les va a bendecir, que va a hacer esto y aquello, usted no dude. Claro que usted tiene que estar seguro que fue el Espíritu Santo el que habló. Y cuando usted está seguro que el Espíritu Santo fue el que habló, nunca dude y confíe porque Dios hará. Él habla y cumple. Y yo le doy la honra y la gloria a nuestro Dios por ello. Seguimos adelante con las preguntas. Me emociono hablando del Señor. A veces me provoca ponerme a contarles el libro de vivencias porque es tan bonito. Bueno, seguimos adelante. Sí, hermano. Buenas tardes, hermana. Yo tengo una pregunta de su vida espiritual anterior y un pequeño testimonio de cómo el Señor me cambió. Si usted me permite. Sí, hermano. Cuando yo llegué a la iglesia hace 6 años y medio, yo tuve 2 tropiezos. Uno fue con el hermano César, que me cayó mal, y yo era una de esas personas que usted le caía mal, que yo le caía mal. Que, mejor dicho, que usted me caía mal también a usted. Sí, usted me caía mal, hermano. El Señor, usted me caía mal sin ningún tipo de razón. Qué noticia que me está dando, hermano. Sin razón alguna, dice el hermano. Sin razón alguna. El Señor me fue libertando a través de los estudios bíblicos. Era tanta mi obstinación que me dijo 2 veces en profecía que me olvidara de su ministerio, pero que asistiera a los estudios bíblicos, que Él me iba a bendecir. Un día en el estudio bíblico sentí que me estremecieron por los pies y el Señor me libertó de una gran tristeza que yo tenía. Sí. Llegó la pandemia y el Señor me dio 3 experiencias espirituales con usted. Usted estaba dando la enseñanza de la persistencia del diablo y yo me metí dentro de la enseñanza y el Señor me recordó un sueño que yo tuve hace más de 30 años, cuando usted dijo las palabras de la serpiente antigua. El sueño pasó delante de mí. Posteriormente, usted estaba orando en vivo y yo estaba orando también y el Señor me dijo, viene profecía. Y usted a los 2 segundos empezó a profetizar. Me volvió a suceder lo mismo aquí en la congregación otra vez, porque yo le pedí al Señor que yo no fuera engañado, que no permitiera que me engañaran. Porque yo he escuchado que muchas veces que usted enseña que cuando nos hablan al corazón podemos ser engañados. Y el Señor me volvió a repetir la experiencia aquí en la congregación. ¿Cuál es mi pregunta? Si a mí el Señor ha tenido esa misericordia conmigo, que soy un simple creyente, cuando usted nos visitó por primera vez, hace 6 años atrás, bueno, por primera vez que yo estaba aquí, cuando usted me caía mal, el Señor me dijo que yo pensé una pregunta, que cómo el Señor se le había manifestado a usted antes de que usted tuviera el Espíritu Santo, antes de que usted conociera a las 2 profetizadoras. Porque si el Señor me habló a mí así, ¿cómo sería con usted? Yo sé que con usted es un caudal de comunicación y por favor, si usted tiene algunas experiencias que transmitirnos, se lo agradecería mucho. Pero ¿usted soñó eso o usted hacía esas preguntas? No, esa pregunta yo me la hice en la mente, hermana. Sí. Y el Señor... Que le cuente mi experiencia antes de todo, antes de todo. De que las hermanas... Y el Señor me dijo que se la hiciera en profecía. Bueno, eso sí es cortitico el testimonio. Antes de que las hermanas, las profetisas nos dieran esas revelaciones, fue mi sueño que tuve más o menos cuando tenía como 8 años de edad. No me acuerdo bien, no recuerdo bien, 7, 8 años tendría yo, cuando tuve ese sueño con el Señor Jesucristo. Entonces yo soñaba, y digo que era entre los 7 y 8 años de edad porque recuerdo que yo estaba en 3º de primaria. Entonces soñé que era el fin del mundo. Primero, yo no sabía que existían religiones. Yo pensaba que la única religión que existía era la religión católica,
porque a nosotros nos llevaban a la Iglesia Católica, a las misas y a todas las actividades de la Iglesia Católica. Entonces yo pensaba que esa era la única religión. Cuando yo tuve el sueño, yo soñaba que era el fin del mundo. Y en la Iglesia Católica pues a uno no le enseñan esas cosas. Sin embargo, soñaba eso. Y que había dos como montañas de cadáveres, porque eran personas muertas, 2 montañas de cadáveres, de cuerpos muertos, de personas. Y estaba el Señor Jesucristo. Yo sabía que era el Señor Jesucristo. Él estaba vestido con túnica blanca, con sandalias, y tenía como una corona así. Y entonces yo pues estaba ahí, él estaba escogiendo las almas para el infierno y para el cielo. Entonces yo veía que él tomaba un cuerpo del brazo, así un cuerpo muerto, y lo decía, para el infierno, y el otro, para el cielo. Empezaba el Señor a seleccionar. Y yo estaba ahí mirándolo. Cuando él me vio, él me habló, me dijo, ayúdeme a escoger las almas para el reino. Entonces yo le dije, sí, Señor, yo te voy a ayudar. Y yo le dije algo más al Señor que me lo reservo. Y bueno, hicimos un acuerdo con el Señor. Entonces empecé a mandar las almas para el cielo. Yo todas las mandaba para el cielo. Yo ninguna mandé al infierno, sino todas para el cielo, y el Señor pues ni se daba cuenta o no me decía nada. Ese fue el sueño que tuve. Y ese sueño me impactó a pesar de mi edad, me quedó ahí grabado. Yo le conté a mi familiar que yo vivía con mi tía y le conté el sueño. Ella me dijo, es un sueño muy bonito y ya. Y eso me quedó ahí. Y después cuando yo llegué a la iglesia evangélica por primera vez, llegué como de edad de 16 años a la iglesia evangélica, entonces yo le conté ese sueño a las personas de ahí de la iglesia evangélica. Les dije que yo había tenido ese sueño y esa persona me dijo, ay, ese es un sueño muy bonito y eso es un llamamiento. Eso significa un llamamiento de Dios. Pero nada más, eso fue lo que aconteció. Después de eso es cuando ya comienzo yo a vivir las experiencias y a tratar con más personas allá en las iglesias evangélicas. Y cuando encontré a estas 2 hermanas que eran profetisas, pero en sus iglesias no les permitían profetizar porque los pastores decían que eso era del diablo, lo que ellas tenían era del diablo y no las dejaban. Entonces ellas lo hacían en su casa, con sus amistades, con las personas más cercanas, que iban donde ellas a recibir la revelación de Dios. Y entre esas personas, pues yo estuve allí con parte de mi familia, estuvimos allí recibiendo esas revelaciones, esas promesas de Dios, y fue cuando ahí Dios me confirmaba que Él me había hecho un llamamiento, que Él me había escogido y que Él me iba a usar y que yo le iba a estar predicando también a mucha gente y que me iba a estar dando todos los dones espirituales. Ya fue ahí la promesa del Señor que se hizo realidad 7 años después de haber recibido esas promesas con estas hermanas. Como 7 años después fue cuando ya Dios me dio a mí los dones. Y ahí empecé a seguir este camino hermoso y a ver lo que estamos viendo hoy en día también. Sí, que el Señor empezó a usarme también me usó a mí en la profecía para decir que iba a formar una iglesia muy grande en Colombia y en todo el mundo, y que Él se encargaría de llevar a la gente a la iglesia, se encargaría de convertir los corazones, y que además Él nos iba a dar el dinero suficiente para poder viajar por el mundo y para que la iglesia creciera y en todo el mundo estuviera la iglesia, que iba a Él a dar todo. Y así ha sido. Realmente Dios ha multiplicado todo. Dios multiplica el dinero, Dios multiplica todo, porque a los hermanos nunca se les pide una colaboración extra de nada, y Dios lo multiplica y Dios bendice. Entonces se ha cumplido, y hoy en día pues en 70, 80 países está la iglesia, y ya pues en todos los lugares está el Espíritu Santo hablando lo mismo, y Dios respaldando a su iglesia, que eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso.
Eso es lo que, como les decía antes, me siento tan orgullosa de pertenecer a esta obra del Señor. Bueno, pues ese es mi testimonio, hermano. Bueno, hermano, espero que ya le caiga bien. Bueno, seguimos. Hermana María Luisa, que Sí, el Señor hermana. la bendiga. Quiero decirle que estoy muy feliz de que haya podido venir acá a Tampa a visitarnos por promesa del Señor. Mi pregunta está en Isaías 35, verso 8. Isaías 35, verso 8. Así rápidamente que los hermanos busquen para que también lean el verso. Aquí habla de el futuro de la iglesia, porque Isaías es un profeta de el pueblo antiguo y Dios hablaba para el futuro, para la venida del Mesías, del Salvador. Sí, hermana, lea. Amén, hermana. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermana, este verso me parece tan profundo y es una bella promesa para todos nosotros, los aspirantes, a estar en este camino de santidad. Y mi pregunta va en cuanto a la profundidad de esta promesa. Vemos, hermana, que muchas veces queremos pues llegar, alcanzar y luchar por nuestras bendiciones espirituales, pero pues podemos ser torpes en el camino, hermana. Pero el Señor nos promete que no nos extraviaremos. Me gustaría que me ahonde un poco más en este verso y también porque si hay algunas ocasiones donde no podemos alcanzar esta promesa que el Señor tiene escrita acá para su iglesia, que es que no nos extraviaremos. Que el Señor la bendiga, Bueno, hermana. eso es lo que nosotros estamos luchando, que pertenezcamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia, entonces, aquí cuando dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, se está refiriendo a la iglesia en general, compuesta por hombres y mujeres a quienes Dios les ha dado el título de hijos de Dios. ¿Que quiénes son? No sabemos. Nosotros estamos aspirando a serlo. Estamos aspirando a ser hijos de Dios. Y aspirando no es solamente desearlo, sino tratar de luchar cada día para vivir en ese camino de santidad. Entonces aquí dice, no pasará un inmundo por él. Claro, es que en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando ya está escogida, porque ya para Dios está todo hecho, es una iglesia donde es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a haber pecado? No habrá pecado, no habrá inmundicia. Dice que es un camino de santidad, es el cuerpo del Señor, es la iglesia del Señor. Y por eso ningún inmundo es aquella persona que practica el pecado. Dice que por ese camino no estará ningún inmundo, es decir, nadie estará practicando el pecado, sino que el mismo Señor estará con ellos, con el grupo, con la iglesia, con su cuerpo. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque Dios siempre lo estará dirigiendo, o el Espíritu Santo estará guiándolo y orientándolo y dirigiéndole para que viva la vida recta, viva la vida santa, no se vaya a extraviar, sino que siga adelante hasta que alcance la perfección. Y nosotros estamos cada día luchando por llegar a esa perfección. El día que venga, que nos vaya a sorprender la muerte, ese día ya estemos todos perfectos. El día que el Señor ya quiera llevarnos, que ya hayamos alcanzado la perfección y haberle dicho, Señor, yo ya estoy listo, ya me vas a llevar porque ya estoy listo, ya soy perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo lograremos con la ayuda de Dios. Por eso no tenemos que ser necios, ni rebeldes, ni incrédulos, ni necios, sino pedirle a Dios que nos dé esa inteligencia de comprender sus caminos y que nosotros logremos con nuestra lucha, con nuestra constancia, logremos llegar allá a esa perfección.
porque el Señor dijo que Él iba a levantar su iglesia perfecta. Claro, Él la levanta perfecta porque dice que es un camino de santidad, que ningún inmundo o pecador no va a estar por ese camino, sino es solo santidad. Está refiriéndose al cuerpo de Cristo. Deseamos que seamos nosotros, pertenezcamos al cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor nos ayudará porque Él es misericordioso, seguramente. Bien, seguimos adelante. Buenas tardes, hermana. La gloria y la honra sea para Dios por permitirnos disfrutar de esta fiesta espiritual junto a usted. Mi pregunta se basa en 2 versos de la Biblia. El primero de Romanos 7:18. Romanos 7:18. Sí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el otro verso está en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Sí, señor. Sí, hermano, lea. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta es, en la carne del creyente no mora el bien porque lo queremos, mas no lo hacemos. ¿En qué momento entonces, por la buena voluntad de Dios, se produce en nosotros no solamente el querer hacer el bien, sino también el hacerlo? La pregunta básicamente es porque la lucha del creyente es todo el tiempo en querer superar esas fallas, esas debilidades, ir apretando esas tuercas de la vida espiritual, pero muchas veces por más de que queremos no lo podemos lograr. Entonces en Filipenses dice que el hacer también proviene de la buena voluntad de Dios. ¿En qué momento podemos hallar esa buena voluntad de hacerlo? Nosotros siempre queremos hacer el bien, pero nuestra carne nos lo impide. O el enemigo, el diablo, también lo impide, poniendo obstáculos en el camino. Pero nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, deseamos hacer el bien, lo deseamos. Pero hay personas que lo desean, pero no se esfuerzan por dominar sus sentimientos, dominar sus apetitos de la carne, no se esfuerzan. Eso es como cuando el médico le dice a una persona, le dice, usted tiene diabetes, entonces por lo tanto usted no coma bananos ni uvas porque eso tiene azúcar y eso te hace daño, no come eso. Y la persona dice, me encanta comer banano o plátano se dice, o uvas. Y él sabe que no debe comer porque se enferma. Él quiere obedecer, quiere quitar esa comida, quiere obedecer para su salud. Pero su carne le pide porque su carne le gusta, ese es el apetito de comerse ese plátano o esas uvas. Entonces la persona se deja llevar por su carne, por el antojo, porque su carne le está pidiendo y no se esfuerza en decir, no, yo no debo comer esto porque me enferma, el médico me dijo que no coma porque me enfermo y no voy a comer, tengo deseo de comer pero no quiero y no. Entonces esa es la lucha entre nosotros y nuestra carne. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en este cuerpo de carne. Nosotros vivimos en este cuerpo de carne. El día de la muerte muere nuestra carne, pero nosotros seguimos viviendo. Nosotros seguimos viviendo. Y ahí es donde decimos, ¿viviendo para quién? ¿Para Dios o para la perdición? Pero estamos aquí habitando en este cuerpo de carne. Por eso nosotros debemos ser más fuertes y dominar nuestra carne. En este ejemplo sencillo, decirle, mi carne me pide que coma plátano y uvas porque le gusta, porque me gusta, pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tengo que cuidar este cuerpo, cuidar la salud. Y entonces no lo hace. U otro dice, ay no, que me enferme, pero voy a comer. Así es lo del pecado. Así son los pecados, así son las debilidades. Así era lo que el apóstol Pablo estaba aquí decía. Decía, yo no quiero hacer esas cosas.
Yo no quiero, yo soy consciente que no debo hacer esto y aquello. Pero mi carne, que es débil, me invita o me hace caer en esta trampa o en este apetito. Pero yo no lo quiero hacer. Y lo hice. Y caí en la trampa. Esa es la lucha que nosotros tenemos continuamente. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos lucha con nuestra carne y con el enemigo, el diablo también. Porque cuando no es nuestra carne la que nos pone el apetito, el deseo de hacer lo que no se debe hacer, entonces es el diablo que pone también las trampas, las tentaciones, las cosas para caer en esos errores y estar ofendiendo a Dios. Y por eso decía el apóstol Pablo que Dios nos había dado a nosotros autoridad sobre nosotros mismos, que por qué no usamos esa autoridad y ese poder que tenemos sobre nosotros mismos para decir no a lo malo. No a lo malo, a nuestra carne, y no a lo malo también cuando el enemigo viene contra nosotros a ponernos muchas trampas, muchos problemas, usando cualquier circunstancia de la vida, usando a la gente, las circunstancias, usando lo que sea, para venir en contra de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo también decía, o nuestro Dios, no sé si ustedes han leído en Génesis cuando Caín y Abel, que dice que Caín le dio muerte a Abel, y el Señor le preguntó a Caín que qué había hecho y que por qué. Él le da explicaciones y Dios le dice a Caín, le dice, de cierto, quiero que sepas que el pecado está en la puerta y el ser humano se enseñorea del pecado. Es Señor, amo y Señor del pecado. El ser humano puede dominar y apartarse y no pecar, porque el pecado no es más poderoso que el ser humano. El ser humano es más poderoso que el pecado. Así que el pecado está ahí en la puerta y usted como ser humano toma la decisión si hace ese pecado o lo desecha, dando a entender que nosotros podemos dominarnos, nuestra carne, y dominar también las tentaciones que vienen por parte del enemigo, y que no debemos caer en ese pecado. Debemos es reflexionar y pensar y verla y mirar consecuencias al final, decir, bueno, y si yo me dejo tentar y me dejo llevar de esto que estoy sintiendo, de esta debilidad, esto se llama pecado, y yo caigo en esa trampa del diablo, entonces, ¿qué va a suceder en mi vida? Pues Dios me va a quitar las bendiciones, sus promesas ya no se van a cumplir, puedo perder hasta la vida eterna, mi vida espiritual se destruye, y entonces yo voy a terminar con muchas cosas y mi familia también. Entonces voy a hacer sufrir a mi familia con mi comportamiento. Tengo que pensar y ser inteligente y decir no a mis debilidades, no, y seguir adelante y tener paciencia, resignarme, tolerar, orar y pedirle a Dios que me ayude a resistir para que todo esto que viene a mi vida se quite y yo no caiga en el error y destruya lo mío y destruya las bendiciones que Dios tiene conmigo. Porque Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad, esa autonomía para poder dominarnos y gobernarnos nosotros mismos. Eso sí, debemos tenerlo en cuenta. Entonces, una persona que cae en el pecado es porque es caprichoso, porque es necio, porque es rebelde y porque no le importa crecer en su vida espiritual, ni le importa su familia ni su gente. Entonces cae en la trampa. Pero no puede decir, no, es que la debilidad pudo. No, es que eso es más fuerte que yo, es más poderoso. Somos nosotros los que somos más poderosos que cualquier cosa. Bueno, espero que me entiendan los hermanos, bueno, que me haya hecho entender. ¿Seguimos? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermana María Luisa y los acompañantes de nuestra hermana. Es de gran alegría y gran regocijo, hermana, tenerla aquí en Tampa. Y voy a estar haciendo una pregunta en Efesios 1 a partir del versículo número 15 hasta el 18. Efesios 1, del 15 al 18. Sí, hermana. Sí, hermana. ¿Puedo leer? Sí. Dice, por esta causa también los había oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. Como vemos cómo desde la iglesia primitiva habla el apóstol Pablo de los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vimos cómo hoy usted, hermana, de lo profundo de su corazón, nos expresaba que usted ora por la iglesia y que estamos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Él. Sabemos que es algo profundo, hermana, alcanzar esta estatura espiritual. Queremos que usted nos ayude hoy a poder entender esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Era la esperanza en ese momento del apóstol Pablo o de nuestro Dios, como es la de hoy en día suya, hermana? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son las herencias que tiene nuestro Dios para la iglesia, hermana? Dios la bendiga. Gracias, hermana. Bueno, voy a leer aquí en el verso 15 porque la hermana entiendo que le explique los versos más o menos. Los versos dice: por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Él se está dirigiendo a la iglesia de los Efesios y dice que él escuchó que allí en Éfeso pues también habían creído en el Señor Jesús y que estaban entregados a la causa. Y él dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que él le estaba pidiendo que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación a los efesios en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios alumbrara los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, para que ellos pudieran entender cuál era esa esperanza que ellos comenzaban a tener como la esperanza de nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Nuestra esperanza es que un día, cuando llegue la muerte, vamos a estar con Dios. Esa es nuestra esperanza. Y aquí él estaba pidiendo y orando para que ellos también ya habían oído la palabra del Evangelio y necesitaba que Dios les abriera los ojos, les abriera el entendimiento, para que ellos tuvieran también aquella esperanza y que ellos también participaran de esas riquezas de la gloria de la herencia que Dios tiene para sus santos. Las riquezas, la gloria, la herencia que Dios nos tiene es darnos ¿qué? La vida eterna. Esa es la herencia que Dios da. El apóstol se preocupaba tanto por ese grupo allí en Éfeso, para que ellos comenzaran a entender que Dios tenía una herencia, unas riquezas más allá de la muerte. Y el verso 19 dice: y cuál la supereminente, es decir, que ellos también entendieran o comprendieran sobre la supereminente grandeza del poder de Dios para con los creyentes, según la operación del poder de su fuerza, según el poder de Dios, esas bendiciones y esa grandeza de Dios que sería manifestada no solamente en los efesios, sino en todo aquel que creyera en el Señor, a todo aquel a quien se le hablara del Señor, de este plan de salvación maravilloso, creer en el Evangelio verdadero, ser guiado por el Espíritu de Dios para un día alcanzar aquellas riquezas, aquellas promesas maravillosas, y no solamente los efesios, sino nosotros también poder llegar allí, a ese lugar, y estar con nuestro Dios disfrutando en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que el Señor
quiere para todos nosotros, porque Él no hace acepción de persona, decir que solamente es fulanos o son sultanos o que solamente aquel pueblo, no. Dice todo aquel que crea, quien quiera que sea, raza, cultura, color, idioma. El Señor no va a mirar esto, va a mirar es un corazón que le ame, que crea en Él, que confíe en el Señor y alabe su nombre. Y gracias le damos al Señor porque aquí estamos, porque yo sé que aquí también hay personas de otras naciones, no solamente de Colombia, sino de otros países. Y todos Dios nos mira con ese corazón de amor y todos somos un corazón para Dios. Seguimos adelante. Otra pregunta. Hermana María Luisa, con mucho cariño, que Dios la bendiga. Voy a leer en Efesios 2, número 7, versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de la gracia y en sus bondades para con nosotros en Cristo. Hermana María Luisa, en muchos versículos de la Biblia, desde Zacarías, Romanos, Tito, el Señor habla de la gracia. Yo quería ver si usted nos podía profundizar acerca de la gracia y cómo podemos hacer nosotros para que el Señor nos dote de esa gracia, de manera de que cuando le hablemos a algún creyente, ellos crean en aquello que estamos diciendo y se conviertan con aquella facilidad, así como usted cuando nos habla, que entendemos todas las cosas. Esa es mi pregunta, ¿cómo podemos dotarnos de gracia? Y que es un versículo bastante repetitivo en la Biblia. Bueno, cuando dice que somos salvos por gracia, es porque el Señor no pidió nada a cambio para salvar a su gente, para formar su iglesia o su pueblo. Dice que simplemente las personas hallaron gracia delante de Dios y como halló gracia delante de Dios, Dios los escogió, los eligió. Entonces nosotros también podemos decir que nosotros hallamos gracia delante de nuestro Dios y por eso estamos aquí reunidos como iglesia, porque hallamos esa gracia. El Señor a veces dice, yo te voy a dar gracia para que tú hallarás gracia ante la iglesia y hallarás gracia ante la gente del mundo. Eso es como una bendición que Dios da. Es una bendición que Dios nos da a nosotros. Que tengamos esa gracia y que Dios haya mirado con agrado nuestra persona. Es eso es lo que tiene que ver con la gracia. Que Dios se agradó de nosotros, no porque hubiésemos hecho maravillas ni hubiésemos hecho tantas cosas por Él, sino simplemente que se agradó de nosotros. Se agradó de cada persona su manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar. Bueno, eso halló gracia ante Dios y Dios le escogió porque le pareció bien. Es eso. Entonces, eso mismo también después Dios hace que nosotros también hallemos gracia con la gente. Que la gente diga, bueno, yo acepto que esta persona hable o que esta persona enseñe, que me corrija o que me diga, que me hable, le acepto. Pero eso es como no vamos a decir un don espiritual, pero sí es un don que Dios nos da a todos los creyentes para que podamos nosotros trabajarle a Dios y podamos estar bien en la sociedad, en la gente, en la comunidad y que no nos rechacen, que no duden de nosotros, sino que nos crean, porque Dios ha puesto o pondrá esa gracia en nosotros, entonces la gente nos va a ver diferentes y nos aceptarán nuestras enseñanzas o nuestras predicaciones. Entonces, esa es la gracia. Y dice que Dios para salvar, para formar su pueblo o su iglesia, simplemente ya escogió al grupo con gente de todo el mundo y dice que es porque cada uno halló gracia ante Él y Él los eligió. Gratuitamente, es decir, sin nada a cambio, sin que la persona tuviese que decir, Señor, yo te voy a dar esto para que me salves. Es eso lo que se llama la gracia. Pura voluntad del Señor. Bien, vamos con la última pregunta de hoy. Hermana María Luisa, buenas noches. Le doy gracias por permitirse dar el tiempo para poder acompañarnos el día de hoy. Hermana, tengo una pregunta personal.
quiero leer un versículo de Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sé que el Señor nos escucha cuando le oramos por algún familiar que está enfermo, pero a veces no es voluntad de Dios y se lleva al ser querido. Tengo mi niña de 7 años y tuve que hablar con ella sobre esta pérdida. Me fue un poco difícil poder explicarle, ya que nunca había perdido a alguien tan cercano. Le pedí palabras a Dios para poder explicarle y que en su inocencia entendiera, ya que ellos son tan pequeños y no saben sobre la muerte. Hermana, para edificación de la iglesia, ya que en todas las iglesias hay muchos niños, y me imagino que en muchos hogares, como en el mío, no se toca el tema de la muerte con nuestros hijos. Quisiera que usted, con su sabiduría que Dios le da, sus palabras que siempre son perfectas, y como madre, cómo hablar con nuestros pequeños sobre la pérdida de algún familiar sin dañar su inocencia y vida espiritual, pero que a la vez comprendan que Dios permite que pasen estas cosas para estar más preparados como padres y hermanos de la iglesia. Bueno, tengamos en cuenta que los niños, ellos todavía no tienen esa capacidad de sufrir tanto ni de amargarse. Los niños hasta cierta edad no comprenden mucho lo del asunto de la muerte. Ellos lo toman como algo normal, natural. Preguntan, ¿y qué pasó con mi abuelito, mi abuelita, con mi tío, mi tía? No, ella ya se fue con Dios. Dios vino por él, por ella y se la llevó. El niño dice, ah, qué bien, está bien. Ya cuando los niños ya son preadolescentes es que comienzan a comprender un poco, pero ya a esa edad ya ellos saben el asunto de la muerte. Para ellos eso no es nada novedoso, ya lo han oído, lo han escuchado, lo han aprendido, no hay problema. Pero los niños pequeños, ellos no comprenden, ellos no se van a poner a llorar ni a sufrir amargamente porque ellos no asimilan eso. Y si el adulto les explica que Dios lo llevó porque ya Dios quería que la persona esté gozando con él, disfrutando, con mayor razón los niños no van a tener esos problemas. También ellos en la iglesia, los niños aprenden, ellos en medio de todas las enseñanzas que se dan, ellos van aprendiendo sobre la muerte, sobre también estar con Dios o el no estar con Dios, ellos aprenden también. Entonces no hay por qué preocuparse en ese aspecto. Bien, hermanos, entonces quisiéramos seguir, pero bueno, dejémosle a los otros hermanos en otros lugares las preguntas que siguen. Y muchas gracias porque Dios me permitió venir a estar aquí con ustedes. Los hermanos allá que ven en el video, disfruten también de las preguntas, aprender cada día desde diferentes ángulos el camino que nosotros estamos llevando, el camino que estamos recorriendo y que queremos un día llegar a la meta en este camino que es una constante. Y que Dios nos ayude y que Dios les ayude a todos ustedes para que todos lleguemos allí, a la meta, llegamos al punto final y digamos, lo logramos. Así que hay que orar y pedirle a Dios que nos ayude para que el enemigo no venga a sacarnos de este camino tan hermoso que llevamos, el camino hacia la vida eterna. Vamos a estar orando en el día de hoy y vamos a estar poniendo nuestras necesidades, peticiones, anhelos del corazón delante de la presencia del Señor. Si usted tiene enfermedades, si usted tiene, bueno, ya saben, enfermedades incurables, problemas, dificultades, esterilidad, las mujeres, problemas de también los hombres, problemas también de espíritu, de brujería, de hechicerías, todo lo que usted crea que está sintiendo, que está viviendo, que lo hace sufrir, que sabe que está sufriendo por esto, en este momento
usted concéntrese y hable con el Señor. Háblele al Señor y dígale a Dios que lo escuche, que le conceda su anhelo, que quite el Señor la enfermedad o que quite la maldición, la brujería, que el Señor haga un milagro en su cuerpo, en cualquier órgano que usted crea que está enfermo, que está débil. Cualquier situación, también hay problemas de falta de trabajo, o falta de vivienda, o problemas de deudas, bueno, de negocios o de viviendas. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos. Todo esto, ponerlo en la presencia de Dios. No dude que el Señor está a su lado. Está al lado suyo ahí, escuchándolo, mirándolo, que usted lo que necesita. ¿Qué necesita usted para que Dios le otorgue? Dios hace a veces el milagro instantáneamente y a veces Él se demora un poco y con el tiempo suceden las cosas. Pero usted no dude. Si usted tiene enfermedad, dígale al Señor, Señor, impóngame manos, Señor. Impóngame manos, quítame esto, quítame aquello. O ayúdame a solucionar este problema. Así podemos orarle a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios eterno, nuestro Dios que hiciste el universo, que gobiernas el universo, que eres el dueño de toda la creación. Tú, Señor, que te humillas a mirarnos a nosotros los seres humanos. Te humillas mirándonos, te humillas escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras necesidades. Señor, nosotros no somos dignos que tú nos escuches y nos bendigas y concedas nuestras peticiones, nuestros anhelos. Pero tu misericordia es tan grande, tus promesas son fieles y verdaderas, y por eso nosotros acudimos a ti, porque sabemos tu amor y tu paciencia, y que tú nos oyes, Señor, y que seguramente nosotros no somos dignos de recibir las bendiciones. Seguramente alguno de nosotros está viviendo en pecado, en debilidades, en errores, en necedades, caprichos o en rebeldías. Pero tú, Señor, estás allí para tener paciencia y perdonar y tener misericordia. Porque tú, Señor, eres misericordioso y tu amor es tan grande. Padre Celestial, nosotros confiando en ese amor y en esa misericordia y en esa paciencia tuya, en esta noche nos presentamos todos delante de tu presencia. Cada uno, cada hermano y hermana tiene una petición, tiene un anhelo en su corazón, tiene un problema, una dificultad, algo para solucionar. Algunos están enfermos, algunos tienen enfermedades incurables, o sus familias, o los que no pudieron venir, están con enfermedades incurables. Otros sufren de su cuerpo, de los órganos internos, o también la parte exterior de su cuerpo, su piel, su cabello, visión, oído. Son diversas enfermedades, Señor, que sufren muchos. Y también, Señor, esterilidad por parte de varones, de mujeres que no pueden tener hijos y que te claman a ti también para tener hijos. Y tú seguramente les has hecho promesas de que les vas a bendecir, que les vas a dar hijos. Si tú has hablado y si tú has prometido, así será. Padre Santo, todas estas bendiciones y todas estas necesidades que todos aquellos presentes ponen en presencia tuya. Señor, tu misericordia,
tu voluntad. Si conviene, mi Señor, que tú bendigas. Si tú quieres, mi Señor, bendecir, limpiar, quitar ataduras y cadenas, ligaduras. Si tú quieres, Señor, dar sanidades de las diversas enfermedades, quieres consolar a cada uno, mi Señor, cumplir su anhelo, su petición, Padre Santo. Y también las bendiciones materiales de lo que necesitan algunos, trabajo o dinero. Ayúdale, Señor, a cada persona según su necesidad, Padre mío. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, anciano, de cualquier edad. Extiende tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor. Escucha la oración. Escucha los ruegos de cada uno. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Bendito el Señor. Haz milagros y señales y prodigios. Y también te pido, Señor, que envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre aquellas personas que aún no han recibido el Espíritu Santo, que no tienen los dones espirituales, pero que tú, mi Señor, los vas a bendecir con esta bendición admirable y grandiosa, mi Señor. Que tú, Señor, llenes del poder de tu Espíritu Santo a todos aquellos. Dales el poder de lo alto. Dales facultades, Señor. Quita, Señor, las trampas del enemigo. Quita, Señor, los espíritus inmundos que vienen a atormentar a muchas personas y a engañarlos con falsos sueños, con falsas visiones o con falsas profecías. Destruye esta obra del maligno y dale, Señor, el Espíritu Santo, los dones, la perfección, para que todos lleguemos a la unidad del Espíritu, que todos lleguemos a un cuerpo, el cuerpo del Señor, a que todos nos convirtamos, Señor, en un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un bautismo. Padre mío, levántanos, fortalécenos, limpia a cada uno y llénale del poder de tu Espíritu. Quita, Señor, ataduras, quita impedimentos y destruye la envidia del diablo. Destruye la envidia del enemigo y bendice a cada uno y limpia y liberta. Gracias, Señor. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Su gozo sin medida Él te da. Gloria y honra para nuestro Dios. Gracias al Todopoderoso. Gracias a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas.
Los amo con todo mi corazón. Gracias. Y seguimos adelante. En el nombre del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Que mi Dios me los bendiga. Gracias, gracias.